Muy buenas, vamos a ver en esta breve presentación un estilo artístico muy característico de la Edad Media que es el estilo románico. El estilo románico va a aparecer en el siglo XI de nuestra era, después de más de 5 siglos en los cuales en Europa no hubo ningún estilo predominante. Después de la caída del Imperio Romano en el siglo V, los numerosos reinos europeos tuvieron cada uno su estilo artístico. La mayoría conservaban muchos elementos romanos, pero fueron modificándose, abandonando unos y modificando. Por ejemplo, en la imagen que veis podemos ver los restos del Coliseo o de el Arco de Triunfo de Tito. Sin embargo, en los nuevos reinos, como prácticamente no había ciudades o las ciudades que había eran muy pequeñas, no se hacían estos grandes edificios que construían los romanos para las numerosas ciudades de su imperio. El estilo artístico románico justamente va a aparecer cuando los reinos europeos crezcan en tamaño, en poder y en riqueza, sobre todo a partir del siglo XI. Una parte fundamental del estilo románico va a ser su base, profunda base en el cristianismo. Es un estilo artístico promovido por la Iglesia Católica, apoyado por los reyes y nobles de los numerosos reinos que conforman Europa, todos ellos a partir del año 1000, todos cristianos, todos fervorosamente creyentes. Era una sociedad totalmente cristianizada, todo el mundo creía y practicaba la fe cristiana y por lo tanto el nuevo estilo que va a aparecer va a ser organizado va a partir desde Roma. Va a partir desde Roma, pero eso no quiere decir que los artistas vengan desde Italia. Desde Roma, la Iglesia va a promover que surja una forma homogénea de evangelizar y predicar el Evangelio. Van a utilizar para ello no solamente eh, expandir una reforma religiosa que llevan a cabo en el siglo XI, llamada Reforma Gregoriana, sino que además van a utilizar la aparición de una nueva orden religiosa, la Orden de Cluny, que era de una región francesa, donde tenían su abadía principal, y va a contar el Papa y esta orden religiosa con el apoyo de numerosos monarcas, sobre todo de la monarquía francesa, la monarquía castellana. Van a apoyar mucho la difusión de toda esta corriente que no solo era artística, sino que también era cultural. Aquí podemos ver imágenes de pergaminos de la época, pintados, iluminados, en los que se ve cómo el Papa y los monjes, y a través del Papa y los monjes, los obispos, los numerosos miembros del clero, van a expandir este estilo por toda Europa. Principalmente van a utilizarlo en arquitectura y en escultura para transmitir valores y mensajes religiosos a una población que, recordemos, era en su mayor parte analfabeta. La mayor parte de la población de Europa en la Edad Media son campesinos que no saben ni leer ni escribir y tienen muy poca formación. Y por lo tanto van a expresar a través de la escultura y de la arquitectura los fundamentos del cristianismo, para así poder predicar no solo con la voz, sino con la vista. Aquí tenemos una imagen propia del monasterio que van a ser uno de los grandes artífices y difusores del estilo artístico románico. Otro, otro elemento de difusión va a ser el famoso Camino de Santiago. A través de la ruta van a ir apareciendo, va a ir difundiéndose este estilo artístico. Y vamos a pasar directamente a ver ya en qué se plasma
el románico primero en la arquitectura y luego en la escultura. Las características principales de la arquitectura románica es, primero, como ya hemos dicho, van a ser en su mayor parte iglesias, aunque también hubo palacios y otros edificios. Lo que conservamos en su mayor parte son iglesias y grandes basílicas. Las iglesias románicas son muy gruesas, tienden a la horizontalidad, es decir, no son muy altas, aunque lógicamente son monumentales, son grandes, pero no tienden a hacer un edificio muy alto. ¿Por qué? Los muros de los edificios románicos son muy gruesos, como podéis ver en esta imagen. Eh, Eso provoca que no se pueda abrir grandes vanos, grandes aberturas en las paredes. Básicamente, el peso del edificio recae sobre todo en la pared y por lo tanto las ventanas van a ser muy escasas y muy pequeñas. A mayores, esto va a provocar que en el interior del edificio haya muy poca luz. Esto va a ayudar a transmitir esa imagen, ese mensaje de recogimiento, de oración, de meditación interior en la oscuridad dentro del templo. Podéis ver en esta imagen cómo no todo era oscuridad. En la parte más importante central del templo, que vamos a ver que se llama crucero, hay una torre que tiene más vanos abiertos. Vanos son aberturas en las paredes por las que en ese punto sí que entraba más luz. Podéis ver que tiene alguna decoración, sobre todo en los vanos y en las puertas. Y también a lo largo del tejado, pues en la parte, eh, desde aquí no se aprecia tanto, pero tiene numerosas molduras, tiene decoración externa e interna, como ya veremos. Aquí tenéis una imagen más precisa, aquí se puede apreciar más esa decoración que os decía. Aquí podéis ver una reconstrucción, bueno, dos reconstrucciones de cómo sería uno de los templos románicos más conocidos de Europa y sobre todo de España, que es la Catedral de Santiago de Compostela, gran catedral construida para alojar los restos del apóstol Santiago. Va a ser en estos siglos un centro de peregrinación para toda Europa y en su momento fue de los mayores edificios construidos en Europa. Lo que pasa es que en la actualidad el estilo que sucederá al románico, que es el gótico, va a construir iglesias mucho más grandes, entonces va a quedar algo ensombrecida esta catedral. Podéis ver monumental, por supuesto, materiales de piedra, muy resistentes y en general con pocas aberturas, aunque veis que la decoración es abundante. Aquí podéis ver cómo sería la planta de una iglesia románica. En general, podéis ver que hay como tres pasillos. En arquitectura eso se les llama naves. Hay una nave central y dos naves laterales. Esta es la planta típica de una iglesia de peregrinación. Muchas de las iglesias, grandes iglesias que se construyen a lo largo del Camino de Santiago, partiendo desde Francia hasta Santiago de Compostela, van a seguir esta planta. Planta que también tiene forma de cruz latina. La parte principal es la cabecera, también llamado ábside, en el cual tienen lugar los ritos principales litúrgicos. Y aquí, como podéis ver en la cabecera, podéis ver una especie de cuadrado en el cual, pues ahí sería el lugar en el que reposan los restos del, del apóstol Santiago en este caso, pero en otras iglesias había restos de otros mártires que eran objeto de culto, de devoción para los peregrinos. En torno a este cuadrado que veis, que representan la cripta del mártir, hay una especie de pasillo que rodea la cabecera, se llama deambulatorio y permitía que los peregrinos pudieran visitar los restos del mártir sin interrumpir las celebraciones litúrgicas.
Avanzando y viendo un poco de los elementos constructivos del románico, podéis ver en la imagen de la izquierda una de los tipos de techumbre más utilizadas. Este tipo de cubierta se llama bóveda de cañón. Bóveda de cañón, que básicamente es como una semicircunferencia o puede verse como la sucesión de numerosos arcos de medio punto, que es el tipo de arco que veis ahí, que es como una semicircunferencia. El cruce perpendicular de dos arcos de medio punto da lugar a la imagen que veis a la derecha, que es una bóveda de arista. Y ambos van a ser utilizados para esas cubiertas de estas iglesias. La bóveda de cañón se utiliza normalmente para la nave central, la principal, que es más grande que las naves laterales, que suelen ser cubiertas con estas bóvedas de arista. Para diferenciar los tipos de arco, podéis ver arcos de medio punto, que serían propios del románico, y más adelante veremos en otra presentación cómo es el arco ojival o apuntado, que es propio del gótico y que va a dar más esbeltez y más altura a las edificaciones. Aquí tenéis otro ejemplo de cómo sería un arco de medio punto. Toda esta estructura se va a soportar, va a soportar parte del peso no solo sobre la pared, sino también sobre gruesos pilares sobre los que se adosan columnas, pero no son columnas exentas, o sea, separadas, como en Roma o en Grecia, sino pegadas al pilar. Tened en cuenta que el peso del edificio es inmenso, son edificios de piedra y tienen que soportar muchísimas toneladas. Aquí veis otro ejemplo de cómo serían esas bóvedas románicas, bóveda de cañón y de arista. En numerosas ocasiones era tal el peso del edificio que van a tener que trasladar parte de ese peso al exterior, a través de esta especie de pilares que veis fuera del edificio que se llaman contrafuertes. Es como si sujetáramos en parte el peso del edificio desde el lateral, como si empujamos a los lados el edificio para que no cedan. En la parte del crucero podéis ver el tipo de bóveda que van a construir. Normalmente estas bóvedas se llama bóveda que traslada una planta circular de la bóveda a una planta cuadrangular en el plano a través de esas semicircunferencias que veis que se llaman trompas. ¿Vale? Más adelante, en siglos después, se trasladará a través de otro sistema. Otro de los elementos centrales del románico es la escultura. Aquí podéis ver numerosas figuras que estaban situadas en el tímpano de una portada de una iglesia románica. La portada pues es la fachada principal de una iglesia. ¿Vale? Normalmente, bueno, normalmente no siempre, coincide con la abertura, con la puerta principal. En una gran catedral como la de Santiago, pues hay varias portadas, pero la más importante es la que mira hacia el oeste. Eh, Viendo esta imagen ya podéis ver que ha evolucionado bastante el tipo de escultura. Se parece algo a la escultura greco-romana, pero ya no conserva ese realismo que veíamos en las esculturas griegas o romanas. ¿Por qué? Por la función que ya he insistido en que tenía este estilo. El objetivo era transmitir información, evangelizar a la población, en su mayor parte analfabeta. Y por lo tanto, los símbolos, las imágenes tienen que ser muy simples. Si hacen imágenes muy complejas, pues
es una forma poco eficiente de transmitir la información. Por eso, las imágenes no van a guardar, eh, por ejemplo, proporción, ni van a tener el mismo tamaño. Va a haber una gradación de tamaños, las imágenes más importantes van a ser más grandes que las pequeñas, va a haber una distribución esquemática y jerárquica en la composición, es decir, las figuras más importantes estarán en el centro, las menos importantes las situarán abajo y sobre todo podéis ver que no dejan prácticamente huecos sin llenar de imagen, a esto se le llama horror vacui, y también se adaptan totalmente al marco, es decir, podéis ver que se adaptan a la forma que tiene, en este caso, el tímpano de esta portada. Es decir, muchas veces, por ejemplo, esas semiarcos que veis rodeando la composición, que se llaman arquivoltas, también están labradas y las figuras se adaptan a la forma y a la disposición de los arcos y de las superficies. Aquí podéis ver una de las esculturas más conocidas, Patrimonio de la Humanidad, que es el Pórtico de la Gloria en la Catedral de Santiago. Podéis ver como en este caso ya las esculturas, que son de finales del siglo XII, ya están más elaboradas, ya son más realistas, pero podéis ver cómo se adaptan perfectamente al pilar en el que están situadas, a la columna, al tímpano, que es la parte central que veis ahí de la portada, y veis como incluso las figuras pues se pueden situar alrededor todo del pórtico. Aquí tenéis una visión más global, veis cómo se adaptan perfectamente a la disposición que tienen, pueden subir por los arcos, adaptarse, todo. Está totalmente adaptado al marco arquitectónico. Y veis cómo en el centro aparece la figura más importante, en este caso Jesús, sería Dios, el personaje central que aparece en el centro, más grande, y rodeándolo aparecerían pues los apóstoles principales. Y en este caso, como es el Pórtico de la Gloria en Santiago de Compostela, debajo mismo de Jesús aparece el apóstol Santiago, ¿vale? Aquí tendríais otra imagen. Y finalmente, ya para terminar, decir que también el románico se tuvo su expresión en la pintura. Conservamos menos obras, porque también eran pocas las personas que sabían leer y escribir. Principalmente conservamos libros de carácter o documental o religioso, pero son muy hermosas las pinturas que van a hacer sobre todo, se llaman iluminaciones y hacen junto a los textos. También había pintura en las iglesias, en el interior estaba totalmente decorado, pero prácticamente no lo conservamos. Y con esto terminamos por hoy.